Amigos, como cada mañana, está contento y se honra en recibir aquí en el estudio nuestro urólogo de cabecera, Andrés Hernández Porras, para platicar sobre uno más de los temas que seguramente a la mayoría de nosotros, a la mayoría de los hombres, nos puede quitar el sueño. Y por supuesto que el cáncer a todo mundo nos quita el sueño. Pero cuando se trata de este tipo de cánceres que se supone y se conocen por ser muy agresivos, algo que le vamos a preguntar ahora al doctor para que desmitifiquemos esta creencia o la confirmemos. Doc, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Cáncer de vejiga, ¿qué tan frecuente es? Fíjate que con el tiempo ha ido ganando lugares. Anteriormente no figuraba en las primeras 10 causas de cáncer en el hombre ni siquiera en la mujer. Actualmente sabemos que en el hombre es el sexto y en la mujer es el séptimo a octavo, dependiendo de los países, lugar en frecuencia después de los 40 años de edad. Y la frecuencia es mayor en el hombre, 3 a 1, pero la mujer ha ido tomando su lugar en la frecuencia porque está expuesta a los mismos contaminantes o a los mismos factores de riesgo, ¿no? ¿Es cierto que es muy agresivo este cáncer, que es bastante fuerte? 7 de cada 10 casos se presentan de una manera que llamamos leve, pero es un cáncer. 30%, o sea, 3 de cada 10 sí va a ser agresivo, incluso va a estar avanzado al momento de que se diagnostica. Ahora, de esos 7 que se diagnostican leves, igualmente va a continuar, digamos, saliendo el cáncer a través del tiempo, pero sale de manera superficial. Y también el 30% de ese 70%, o sea, 3 de 10 de esos pacientes que salieron primero, van a avanzar a un estadio más avanzado. O sea, quiere decir que van a progresar, se van a sembrar más profundo en la vejiga y sí va a requerir de un tratamiento mucho más agresivo, ¿no? Entonces, de inicio es un tumor que, si lo queremos ver en manera muy general, la mayoría de las veces no es tan agresivo o no está tan avanzado, pero puede progresar. Aquí lo interesante del cáncer, Doc, yo creo que lo fundamental, como todos lo sabemos, es que se detecte a tiempo, en un estado temprano. ¿Qué estamos haciendo en la industria como para generar procesos de monitoreo y estudios que permitan detectar este o cualquier otro tipo de cáncer a tiempo sin que empiece a dar síntomas? Porque cuando dan síntomas pues ya tiene un nivel de avance importante, ¿no? Sí, así es. Bueno, normalmente se recomienda una revisión cada año. Exámenes generales que son de sangre, de orina, ultrasonido, alguna radiografía, dependiendo de la edad de la persona. En estos exámenes se puede detectar sangrado en la orina. Hablando de cáncer de vejiga específicamente, se detecta la primera, digamos, señal de aparición es un sangrado macroscópico, algo que se ve. Pero también hay muchos pacientes que tienen sangrado microscópico. Los pacientes pueden orinar transparente completamente, pero en un examen de orina sale que hay ya sangrado. Y a esos pacientes se les debe de buscar un diagnóstico. Cuando nosotros tenemos, digamos, un paciente 50 años, por decir una cifra, que sea hombre o mujer y que tenga sangrado en la orina, si nosotros sabemos que los antecedentes de esta persona, por ejemplo, que fume, que tenga el tabaquismo es la causa número 1 de cáncer de vejiga, o que trabaje en la industria de la piel, por ejemplo, los que trabajan en talabarterías o con las pinturas que se utilizan en la piel, las personas que trabajan en los limpiadurías, en las limpiadurías, esos tóxicos también tienen que ver con cáncer de vejiga. Las personas que trabajan con tintes, por ejemplo, como en las estéticas, ocupan muchos tintes de pelo y están en mucho contacto con tintes que contienen anilinas. Y eso, por ejemplo, al contacto con la piel que están tiñendo un cabello, por ejemplo, o los tóxicos de los sprays y todo eso, eso ayuda o contribuye a la formación de un cáncer de vejiga. Y todo esto es porque el contacto hace que se absorbe por el cuerpo, se elimina por diferentes vías y obviamente el estarlo eliminando constantemente por la vejiga hace que se irrite de manera crónica y se convierta una célula normal en una célula inflamada y después una célula inflamada en una célula con cáncer. Entonces, todos esos factores de exposición aumentan el riesgo de cáncer. ¿Y no deberíamos, con esto que nos platicas, Doc, tener una incidencia mayor por el estilo de alimentación que tenemos? Con la alimentación, en general, la comida y las bebidas tan industrializadas, tan procesadas, que estamos acostumbrados a consumir ahora sí que a diestra y siniestra y cada vez de manera más consistente, ¿no deberíamos de tener una tasa mayor? Sí, ya está aumentando, como te comenté inicialmente, antes no figuraba el cáncer de vejiga porque
porque nosotros decíamos, bueno, el paciente que fuma es el que tiene el riesgo, pero con el tiempo esos colorantes que tiene la comida se han asociado también a aumento en la frecuencia de cáncer de vejiga. Cuando nosotros vemos, hay estudios, digamos, en animales en donde se expone a un colorante, por ejemplo, si algún refresco, por decir algo, o alguna alimento, los dulces, ya ves que ahora vienen dulces azules, dulces verdes, dulces de diferentes colores, todo eso son pinturas que a fin de cuentas van a producir una irritación en la vía urinaria. Entonces, es muy complejo, digamos, el porqué o el origen del cáncer. Por ejemplo, también se ha asociado a proteínas animales, como se ha asociado con otros cánceres, proteínas animales, o a las grasas también. Y esto es, por ejemplo, las personas que tienen una dieta alta en soya, hay un compuesto en la soya que tiene cierto factor protector. Hay algunos otros compuestos como en las vitaminas, hay un producto que se llama Oncovit, lo menciono, no es el nombre comercial como tal, pero sí se conoce como Oncovit E, es vitamina A, B, C y E, y se supone que tienen cierto factor protector, pero también si nosotros nos ponemos a ver la vitamina E como tal, bueno, también se ha asociado que en cantidades muy altas se puede, digamos, pues se asocia estrechamente a otros tipos de cáncer. Entonces, todo está en el equilibrio. Ahora, volviendo a lo que comentas, definitivamente la comida industrializada nos está llevando cada vez más a la aparición de no solamente de cáncer de vejiga, sino de otros tipos de cáncer. Todo eso lo asimilamos y ya sea que se vaya por el excremento, por la orina, por el sudor, por la respiración, todo eso, pues por donde pasa, los compuestos van irritando, ¿no? Bueno, sí, está por demás decirlo que si los alimentos industrializados nos están haciendo esto o contribuyendo a hacerlo de forma importante, pues podríamos hacer un esfuerzo por comer más sanamente, más natural. Eso es algo fundamental que los médicos, ustedes los médicos nos han venido diciendo, pues desde que yo tengo uso de razón, y que conste que en los 60 pues no había tanta industrialización en los alimentos, ¿no? Había todavía más acceso a comida natural, pero pues ahora pareciera que todo ya está industrializado. Es difícil encontrar, no tienes que ir al mercado literalmente para encontrarte una que otra cosa. Pero luego en el mercado nos encontramos con frutas y verduras y alimentos sin procesar, que sin embargo han pasado por otro tipo de proceso a la hora de ser cultivados, ¿no? Pesticidas, herbicidas, abonos. Sí, todo eso contribuye, por eso viene la gente que ahora aboga por lo orgánico. Cuando antes comíamos todo orgánico y no nos dábamos cuenta, Claro, ¿no? Pero, claro. pero sí, son demasiados contaminantes en el ambiente y no nada más, nada más los que comentamos, habrá muchos más, por ejemplo, en el ambiente, que algunos otros tipos de cáncer se asocian, por ejemplo, el cadmio que se encuentra en el ambiente o en los contaminantes, se asocian a algunos cánceres. Entonces, estamos expuestos definitivamente a muchos factores que pueden hacer que una célula cambie. Realmente el cáncer es la producción o la multiplicación acelerada y sin control de una célula. Entonces una célula sabe que nace, tiene su función y luego va a morir, se va a destruir, se llama apoptosis eso. Pero la pérdida de la apoptosis se puede dar por muchísimos factores. Entran estos contaminantes al núcleo de la célula y les cambia la información. Haz de cuenta que le entra un virus como los de la computadora, ¿no? Entonces, realmente sí estamos expuestos. Hay gente que dice que lo orgánico es lo mejor. Definitivamente estoy de acuerdo, pero un día que vaya a un restaurante, para eliminar, por ejemplo, los pesticidas que vienen en una ensalada de frutas, pasan 5 días, entonces probablemente esté haciendo muchísimo esfuerzo en ser lo más orgánico y gastando más por comprar todo de una manera más natural, y al momento de comerse una ensalada de frutas, bueno, ya está llevando todos los pesticidas que no se llevó en la semana, ¿no? Ya ven por qué hay gente así tan quisquillosa que de veras hasta a los restaurantes se lleva su topper con su comidita preparada. Bueno, a lo mejor están muy conscientes de esto, pero lo importante es que vivan felices. Doc, muchísimas gracias. El tiempo ya se nos acabó. Me gustaría dejarte una pregunta por ahí que tenemos navegando con esto del cáncer. ¿Existe alguna forma en que pueda ser inducido? Es decir, tú sabes que en estas teorías de los complots y de las agencias de inteligencia se ha hablado de que cuando eliminan a ciertas personas lo hacen a través de este tipo de cosas. ¿Hay algo que pueda inducirle cáncer a una persona así como para que lo desarrolle rápido y muera? Sí bueno, nosotros lo vemos en el laboratorio. En el laboratorio los científicos pueden inducir un cáncer de alguna u otra manera. Entonces yo no veo o sea, alocada la idea, por decirlo de alguna manera,
que se puede inducir en cáncer en una persona. Si se puede inducir en una rata o en un mono o en algún animal de experimentación, se puede inducir en una persona. Uy, qué interesante. Doc, muchísimas gracias. Nos das tus números de contacto, por favor. Claro que sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana y en la página urologo.com.mx. Urólogo Andrés Hernández Porras con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Te agradecemos la visita. Te esperamos la próxima semana. Claro que sí, muy amable. Hacemos la pausa y regresamos con más. No se mueva.